Hola mis amigos, bienvenidos a este video podcast de historias olvidadas, donde hoy vamos a hablar de el señor Luis Bedoya en el segundo capítulo de los dirigentes cuestionados. Esto con base a un libro que escribió el periodista Fernando Araujo Belsi que se llama No era fútbol, era fraude. Uno de los personajes más cuestionados en el fútbol colombiano, no solo por la fortuna y por los negocios que él tenía, sino por las andanzas que tenía como dirigente al ingresar al mundo del fútbol nacional. Esta va a ser el video podcast dedicado a este cuestionado dirigente más influyente de la historia en la década de los 2000. Muchos se preguntan quién es Luis Bedoya, el hombre más poderoso del fútbol colombiano, donde muchos lo retratan como un gran dirigente, otros le dicen el gran ejecutor de las acciones en la federación y que nos llevó a varios mundiales de fútbol. Pero detrás de él está una corrupción impresionante al interior de la Federación Colombiana de Fútbol. Esa es la historia de Luis Bedoya en Historias Olvidadas. Yo soy Raúl Sánchez Parada y los invito a oír esta historia. Para empezar a entender quién es Luis Bedoya, pues hay que mirar la historia del día de su entrega. Habrá que verlo viajar en un avión rumbo a Nueva York con un vestido de paño inglés azul oscuro. Esto está tomado del libro de Fernando Araujo. eh, Corbata, tono, el pelo perfectamente peinado, las manos y las uñas impecables y una mirada bastante para oír, ¿sí? Habrá que verlo junto a su esposa Marta Herrera, convencida de que este viaje iba para una fiesta o para una compra o para pasar vacaciones en Disneylandia. No, habrá que verlo que será el viaje más duro de su vida. Era que se iba a entregar a la justicia por fraude y transferencia bancaria. Entonces, esa era la razón por la cual Bedoya estaba abandonando el país para irse a entregar a Estados Unidos. Habrá que mirar la película y ver quién era Bedoya. Pues era un muchacho que era de Pereira, y es de Pereira, un hombre dedicado a la vida del fútbol, pateaba piedritas en algunas comunas como si fueran balones de fútbol a ver cómo metía. Y era un volante bastante interesante, era un volante de categoría buena, otros lo veían como un jugador de ese calibre para rematar bien los balones y pues era un jugador con esa capacidad de interpretar la forma de jugar al fútbol. Pero bueno, esa era una parte de la vida de Bedoya. Pues revisando un poco su historia, era más que todo un hombre dedicado a eso, pero también ya de haberse metido al temas de administración, en el año 86 se decidió meter en esas vivencias de la dirigencia del fútbol. Llevaba pasajes, traía vouchers de hotel para selecciones que jugaban el campeonato juvenil que se estaba haciendo en el eje cafetero, y casi que con una sonrisa de un señor bonachón, de un hombre altivo, buena gente, ¿sí? Era eso lo que uno veía de Bedoya. Desde hace varios años había dejado de crecerse la barba o el bigote. En parte solía parecer mayor de lo que era, para aparentar cierta capacidad de poder, ¿no? Su indomable bigote y era muy parecido a lo que tenía cuando era joven Álvaro González, ¿no? Pero bueno. Este señor llega a la división mayor del fútbol colombiano en 1987 de la mano de León Londoño Tamayo, quien era el presidente de la institución, y Jorge Correa, quien era el gerente. ¿Sí? Ya él no lo llamaban el muchachito de tal, sino señor Bedoya, ¿no? Entonces ya cuando él no había cumplido ni siquiera 30 años, según dice el libro. El señor Bedoya fue ascendiendo en varios cargos. Él era un hombre que estaba muy dedicado a ese trabajo. Pero para esos años, Bedoya le tocaba arrimarse a la casona de la Dimayor que quedaba en la calle 32 con Avenida Caracas, abajo de la Avenida Caracas, donde tenía que lidiar con ciertas
ocasiones con personajes que para ese entonces manejaban el fútbol profesional colombiano. ¿Lo recuerdan? Los del narcotráfico, los que manejaban parte de todo eso y se la pasaban todos los días ahí, los dueños de Millonarios, de Santa Fe, del América, Atlético Nacional, o algunos enviados o testaferros de ellos. Sin embargo, pasaban por ahí empresarios, periodistas, dirigentes, árbitros, para solicitar algún tema a las buenas o a las malas. ¿Ok? Entonces, para muchos era enterarse de lo que iban aprendiendo estos dirigentes. Manejaban la plata a doble contabilidad, otros aprendían a conocer qué se estaba manejando al interior de la DIMAYOR, entonces, o al interior de los clubes, por ejemplo, cifras ficticias, la doble contabilidad o la triple, era una cosa de locos, ¿sí? Era una cosa que uno le aprendían a ellos. Designaciones amañadas de jueces, negociaciones con medios de comunicación, ¿sí? Esa era la época donde más se hacían todo este tipo de tribilines muy, muy, muy burdos. Sin embargo, también se habían comprado árbitros en esas épocas en las que los dueños mataban y también compraban conciencias a los árbitros, a los jugadores, a los políticos y a varios directivos honestos. ¿Sí? Esta era la famosa ley de la mafia, para no denunciar. Entonces, para esos años era la época más difícil del fútbol colombiano. Ahí está un podcast de historias olvidadas sobre la historia y el nacimiento del narcotráfico en el fútbol profesional colombiano y que lo seguimos padeciendo en los últimos años o días en nuestro país. Para revisar esta historia, los torneos del año 87-88 estuvieron signados por las famosas trampas puestas por los mafiosos, pero en el 89 se cancela ese torneo por el asesinato de Álvaro Ortega, ¿sí? Y ahí Luis Bedoya vivió día a día lo que había ocurrido en ese momento. Pues para entender un poco qué fue lo que pasó con Álvaro Ortega, los invito a leer este libro, 1989, de la periodista María Elvira Samper, donde retrata los hechos noticiosos de lo que había sucedido en Colombia. Y cabe decir la cuña aquí en este podcast que Caracol Televisión estará haciendo un informe periodístico sobre ese año 89 donde van a contar con los apoyos periodísticos de Alejandro Pino y Roberto Pombo, quienes desde sus diferentes podcasts y diferentes programas han hecho estas historias para que nuestras generaciones entiendan qué ocurrió en ese año. Pues bien, voy a leerles una parte de la historia del asesinato de Álvaro Ortega. Y dice así, lo voy a citar. Asesinado a balazos el árbitro cartagenero Álvaro Ortega Madero, luego del partido Independiente Medellín América. Era un partido sin goles y Ortega había oficializado como juez de línea. Terminado el partido, él y su colega, el barranquillero Jesús Chucho Díaz, salen del estadio Atanasio Girardot en una patrulla de la policía que los deja en la cafetería Tino Rojo, donde empiezan a comer, pero como la cocina está cerrada, deciden ir a un restaurante cercano. Sorpresa, muy cerca al hotel donde están hospedados. Cerca de las 11 de la noche, camino al hotel, oyen un chirrido de llantas a sus espaldas. Díaz se voltea y un hombre que se baja del carro con una subametralladora se acerca y le ordena, abro comillas, apártese el chucho y abre fuego contra Álvaro Ortega, que cae herido en una pierna y segundos después recibe 9 tiros más. Díaz se abalanza y el carro, pues, como dicen, se le abalanza sobre el vehículo y el conductor le pega y le dice lo siguiente, abro comillas, tranquilo Chucho, que eso no es con usted, le dice y lo empuja hasta hacerlo caer. Díaz se levanta y corre hacia Ortega, lo alza y se atraviesa en la calle en busca de auxilio. Un indigente ayuda a subir a Ortega ya herido de muerte para llevarlo a la clínica Soma, donde horas después fallece. Entonces, Chucho Díaz dice una frase que queda guardada para siempre. Dice,
Hoy no han matado a un árbitro sino a dos. Ese día el señor Chucho Díaz decide abandonar el- las tarjetas, el uniforme negro, ¿sí? Y pues por la pérdida de un colega, pues es doloroso para esto. Pero ¿saben dónde viene toda esta historia? La sentencia viene de la muerte de Álvaro Ortega, proviene el 26 de octubre del año 89, en el partido del cuadrangular entre América de Cali e Independiente Medellín. El América iba ganando 3-2 el juego. Y en una jugada de media chalaca, Carlos Castro hace el gol del empate. Pero el árbitro, Álvaro Ortega, decide suspender el juego. O mejor, anular ese gol. Esa decisión no cae bien en la ciudad de Medellín y sobre todo al señor Pablo Escobar, que considera que el árbitro perjudicó al poderoso de la montaña. Los diarios El Colombiano y El Mundo le echan leña al asunto. Se pronuncian contra esa decisión que además, para agregar un poco más el ingrediente, pone en riesgo la vida de Álvaro Ortega. ¿Sí? Incluso Chucho Díaz le había dicho a la DIMAYOR no asignen a Álvaro Ortega por motivos de amenazas. Ustedes se imaginan lo que vivió ese momento tan truculento en el cual, pues, había de peligro, estaba el billete, estaba de frente el billete. Entonces uno mira si era peligroso o qué. Estos dos equipos, el Medellín y el América, ya estaban eliminados. Y ustedes saben que el que estaba disputando la parte final de ese cuadrangular de ese año era Unión Magdalena y el Junior de Barranquilla. Entonces, era mejor que no se hiciera, que no designaran a estos árbitros. Sin embargo, a mediodía en el hotel recibe una llamada amenazante, pero después del partido le cuenta y nunca se supo qué fue lo que pasó. Esa diría que fue la verdadera historia detrás de esa cancelación del campeonato de ese año. Entonces, pues para verlo un poquito más, pues era algo que nunca debió haber sucedido. Pero siguiendo con Bedoya, Luis Bedoya tenía una forma muy inteligente de ser un directivo de alto nivel, ¿sí? Primero empezó de ser gerente en los noventas. Luego, en el 2002, es director de la división mayor del fútbol colombiano, ya que Jorge Correa se iba a jubilar de su cargo como directivo del fútbol colombiano. Pues bien, sus compañeros dicen que era un personaje muy bueno, era de buen negocio, era un hombre que quería innovar el fútbol colombiano para bien o para mal, pero también era un hombre muy derivado a lo que él quería. Sin embargo, esta historia del nacimiento de todas las peleas proviene de la era de Bedoya, fue la época en que Reinaldo Rueda era el técnico de la selección Colombia. Y voy a citar una frase del profesor Rueda que dice lo siguiente: la pretensión es permanecer unidos, porque hay que cambiar algunas cosas que para nuestro balompié se dirija hacia triunfos internacionales. No queremos mencionar ningún nombre, porque debemos mirar hacia donde nos queremos dirigir, qué programa debemos plantearle al país y dentro de él qué persona encaja como director técnico de la selección. Para ese entonces, el técnico era Reinaldo Rueda. ¿Por qué? Recuerden ustedes que Pacho Maturana había dejado a la selección Colombia en ese último lugar más o menos, con un punto de 12 posibles. Eso fue una cosa semejante y eso Rueda tuvo que cargar ese lastre maldito de todo lo que había sucedido. Y en un partido que es muy tristemente recordado, aquella derrota frente al Uruguay 3-2 en Montevideo, y que pues le echan la culpa a Rueda a los dirigentes por haber hecho parte de haber creado el sindicato de los futbolistas, que hoy conocemos como la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, pues de la actividad que agremia los equipos de fútbol. Entonces, ¿cómo nace esta asociación? La asociación nace por este conflicto, por este conflicto.
Y uno se da cuenta, y en la parte de esas declaraciones, Carlos González Puche, director ejecutivo de la asociación, dice lo siguiente: a Reinaldo Rueda lo sacaron de la selección porque luchaba por el bien de los jugadores. Esa frase es bastante fuerte, pues, pues esa era la triste realidad que hubo, la disputa entre Rueda, la prensa y todos los que estuvieron en contra de esta creación de la Asociación de Futbolistas. Pues bien, ya ha ido Pedro de Rueda, el señor Bedoya, ya como presidente de la federación, toma la decisión de contratar un nuevo entrenador. El entrenador era Jorge Luis Pinto, quien había sido campeón con el Cúcuta Deportivo en el año 2006. Ellos habían estudiado en Alemania, tenían una libreta en la mano y había recorrido Europa por todas partes. Y era la obsesión de Pinto era llevarnos a un mundial, al Mundial de Sudáfrica 2010. Era muy metódico, era muy riguroso en su manera de hacer la tarea como toca. Pero además era un hombre con una disciplina grande y con un carácter fuerte que cualquier entrenador puede tener. Y empezaba a exigir mucho, exigía trabajo, exigía compromiso, también, pues eso a los jugadores no les molestó y terminaron reventando el equipo. Los futbolistas tampoco. Esas derrotas, ¿recuerdan ustedes aquellas derrotas que perjudicaron al equipo? Por ejemplo, eh, es aquella derrota frente al Uruguay en Bogotá por un gol y aquella goleada en territorio en Santiago de Chile ante los australes, terminaron costándole la cabeza a Jorge Luis Pinto en el 2008 y eso terminó siendo, digamos que la punta del iceberg para rescindir su contrato. Entonces, pues para muchos, eh, los directivos no sabían para dónde agarrarse, no sabían qué técnico coger, no sabían para dónde iban a agarrar el asunto. Para ese entonces, Ramón Yesurún, el presidente de la DIMAYOR y vicepresidente de esa institución, la Federación Colombiana de Fútbol, pues decidió pues, no tener más a Pinto. Y ustedes saben, Jorge Luis Pinto terminó siendo el mejor en el Mundial de Brasil con Costa Rica, donde le fue bastante bien y accedió a la parte semifinal de dicho torneo. Para ellos fue una gran venganza que Pinto les hizo a varios de estos directivos. A fin de cuentas, pues Costa Rica era un equipo menos que Colombia, ¿no? Pues sí, al final de cuentas. Entonces, esas victorias, por ejemplo, las de Colombia con la figura que fue James Rodríguez, o lo que mucha gente dice que además sobre las salidas de Rueda y de Pinto que nunca se hicieron bien, o por ejemplo, la llegada de Eduardo Lara que para bien o para mal, pues terminó eh, condenando a la selección a quedar eliminada de dicho mundial. En fin. Pues bien, previo a ese mundial de Brasil, el señor Bedoya toma la decisión de hacer unos negocios buenos para llevar al fútbol, en tener contratos de exclusividad con patrocinadores, donde se trajo a Chevrolet, a Coca-Cola, a Servientrega, a una cantidad de patrocinadores impresionante. Entonces necesitaban técnicos de manera de carácter fuerte. Por ejemplo, uno de ellos, Hernán Darío Gómez. Cada uno pues escribe su historia como la quieran interpretarla. Eh, Gómez había logrado estabilizar en un planteo sólido, equilibrado, en la Copa América de Argentina en 2011. En esa ocasión quedamos eliminados en tiempo extra frente a Perú en cuartos de final, ¿no? Pero era una oportunidad de volver a un mundial de fútbol después de tantos años de no hacerlo. Es más, eso obtuvo buenos resultados y en eso fue muy bueno la forma como se trabajó
el equipo. Entonces, uno revisa las épocas. Esa era la época de los puros criollos donde mandaba Maturana y donde estaban en ese entonces Francisco Maturana y pues uno miraba el poder que ejercía. No olvidemos que el señor Gómez había llegado a la selección Colombia para encargarse de todo este desastre que hubo al interior de de la federación, no solamente con el tema de jugadores. Pero en 2011 había llegado el Mundial Juvenil como un acontecimiento importante para el fútbol colombiano. Mucho dinamismo, muchas cosas hubo en ese entonces. Hubo jugadores que salieron ahí, como Pedro Franco, como James, como otros jugadores que hoy vemos que hoy brillan en Europa. En fin, desde hacía tiempo el bolillo pues le gustaba aprender mucho sobre estos preparativos para poder empezar a tener un poco más el tema de la eliminatoria. Entonces, esa copa empezó, ese Mundial Juvenil Sub-20, se inició el 29 de julio aquí en Colombia, sobre todo en Barranquilla, y terminó el Mundial el 20 de agosto en Bogotá. Entonces, Hernán Darío Gómez tenía apenas un 30% de aprobación en ese entonces en las encuestas y no tenía apoyo sobre la mayoría de la gente. En ese entonces, eh, ese mundial se había adjudicado y el comité de la FIFA en ese entonces, en 2008, luego de diversas gestiones, en ese entonces el vicepresidente Francisco Santos había insinuado que el país se iba a postular a organizar un mundial de mayores. Cuando se anunció eso, Santos dijo que era el mejor mundial juvenil de la historia, ¿no? Sí, en medio de tantos escándalos que hubo en Bogotá, por ejemplo, el carrusel de la contratación, que eso estaba con un clavo ardiendo y con un alcalde de Bogotá como Samuel Moreno suspendido, lamentablemente ya falleció, suspendido de su cargo, en fin, una cantidad de cosas que sucedieron en toda parte. Pero lo que la gente no recuerda, lo de Bedoya, es que fue bastante complaciente en sostener al Bolillo Gómez. ¿Por qué? Voy a contar un poco la historia. La emisora colega, la W Radio, a través de su director, Julio Sánchez Cristo, sacó una persona de la calle y dijo que había presenciado una pelea entre una señora y un señor. Y entre esos estaba Hernán Darío Gómez. ¿Quién? El técnico, el técnico de la selección Colombia. Y de una mujer que se había pues, insultado, en fin. Y después se comprobó, según lo dicen los medios de comunicación, de que la esposa o la amante o lo que sea le había sido infiel al bolillo. Entonces, vieron, voy a contar aquí a manera simplemente de anécdota de una amiga que también vivió lo mismo. No voy a dar su nombre para evitar una represalia. Esta historia de esta mujer a quien llamaremos Mirella recibió varios golpes de su expareja. Lo mismo que le hacía el bolillo al amante. ¿Y qué pasó? Esa mujer se tuvo que ir del país. La verdad es que si uno mira la historia de lo que sucedió en ese escándalo, pues la gente dirá que comparo peras con manzanas, lo cual es injusto decirlo. Pero en esos tiempos la situación reinaba sobre un ambiente que no era claro para unos como para otros. Esa realidad era tan injusta que, que esta agresión a esta mujer pues terminó sacando lo peor de sí. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó al final con esa amante del bolillo? Se le separó, el bolillo renunció a la dirección técnica de la selección y pues generalmente fue lo que ocurrió después en nuestro país. Pero si uno mira la historia, la federación no quiso tomar esa decisión de
sacarlo de ahí. Entonces, hay que mirarlo. Entonces, porque recuerde usted que el señor Bedoya venía con con unos patrocinios exorbitantes y con una cantidad de plata que estaba obteniendo de los patrocinios de la selección Colombia. Entonces, uno mira qué era peor, que esto ocurriera o que simplemente no pasara nada. Pues bien, esta historia, pues, el caso de, de, de Bolillo, pues terminó costándole la salida. Y Bedoya, pues, era un hombre que no solo mandaba en la federación, sino mandaba en la Conmebol para poder terminar todo este escándalo y lo tuvo que hacer bajo presión del entonces gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Entonces, ¿qué hizo Bedoya? Nombró a Leonel Álvarez, un técnico sin experiencia de selecciones, había ganado con el Medellín, pero con la selección no tuvo suerte y al final no pudo lograr los objetivos. Entonces, en el 2011, finales del 2011, después de un empate frente a Venezuela en Barranquilla y la triste derrota frente a la selección argentina, la federación toma la decisión de rescindir el contrato con Leonel Álvarez en la selección Colombia. Entonces, la situación, pues, se supo después que hubo unos conflictos entre jugadores, en fin. Pero a raíz del nuevo técnico, Bedoya se encargó de José Peckerman, un hombre muy derivado al fútbol, a la vida de todo esto. Y pues Bedoya tuvo que encargarse de eso porque habían dos dirigentes que no querían eso, como Álvaro González y Ramón Yesurún, que no querían ni siquiera tenerlo en en la selección dirigiéndola. Pues bien, Bedoya tuvo que reunirse con su empresario, el señor Lescano, para que tomara la decisión de lidiar con él. Luego de eso empieza la era Peckerman, empieza ganando muchos partidos durante esa era del 2012 y en el 2013 se clasifica después de 16 años a un mundial de fútbol. Una historia que mucha gente conoce y que tuvimos un gran mundial porque en el 2014 nos fue bastante bien y los premios para la selección se empezaron a duplicar. Hubo patrocinadores de por medio, se incrementaron los derechos de televisión, pero el señor Bedoya estaba cobrando como coimitas. Entonces, Bedoya, obsesionado por hacer un buen negocio y un buen trabajo, él obtiene pues la forma de ganar mucho patrocinador, mucho billete, pero se estaban haciendo negocios muy torcidos por debajo de cuerda. Para entender un poco, el FIFA Gay era una forma como se comercializaban los derechos de televisión a punta de sobornos. Eran sobornos que se pagaban por eso. Entonces, Bedoya comenzó a generar esa serie de sospechas en todo esto. Luego, una investigación del FBI y de un periodista que se llama Andron Jennings, que se llama La caída del imperio, que así se llama su libro, retracta de manera exacta lo que se estaba haciendo en el FIFA Gay. Manejos de coimas, manejos de patrocinadores, ¿y con qué objetivo? La Copa América de Estados Unidos con la excusa de que iban a ser los 100 años de historia de la Confederación Suramericana del Fútbol. Pues bien, iban a hacer un torneito de manera bastante solapada y pues cuando las autoridades se dieron cuenta de que habían perdido una cantidad de dinero, ellos comenzaron a darse cuenta de que fueron engañados y que habían sobornos por todas partes y por eso la fiscal de, de Estados Unidos, la señora Lynch, toma la decisión de investigar a los dirigentes deportivos de Sudamérica y de Europa, que también estaban comprometidos en el escándalo. Empezaron a caer dirigentes, empezaron a destaparse un montón de cosas, pero quiero que ustedes oigan y vean con un cinismo
tan impresionante que fueron las polémicas declaraciones del entonces presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, el señor Luis Bedoya, en las que dice que todos los premios se habían hecho por debajo de la mesa. Escuchen lo que dijo en ese momento en medio de semejante escándalo que estaba perjudicando al fútbol colombiano. La Federación Colombiana de Fútbol y su selección actuó en 31 partidos, de los cuales Full Play desarrolló 15, es decir, el 48%. Hicimos asociación, es decir, la federación con otras empresas de 2 partidos, es decir, el 7%. Hicimos partidos directos con otras federaciones en el número de 9, que equivale al 29%. Y tuvimos 5 partidos en ese periodo con empresarios diferentes a Full Play. Frente al tema de los derechos de televisión, que una vez que Full Play y las empresas que después adquirieron de Full Play los derechos de Confederación Sudamericana de Fútbol han sido libres negociadores de los derechos con los canales de los diferentes países. En el año 2010, que fue cuando hicimos la primera propuesta de cambio de comercialización, vendimos un patrocinio oficial por $8 millones, 4 socios oficiales cada uno por $4 millones y 4 proveedores cada uno por $2 millones, para que ustedes sepan cuál es la cuantía. Aquí no hay nada secreto ni nada que ocultar en ese sentido. Para el año 2014 quisimos presentar una propuesta más agresiva con base en las inversiones, gastos y resultados de nuestras elecciones. En el 2014 tenemos 2 patrocinadores oficiales que cada uno paga $12 millones, tenemos 5 socios que cada uno paga $6 millones y aspiramos, todavía no los tenemos, a tener 5 proveedores que cada uno pague $3 millones. En el 90% de estas platas, que ustedes saben que ya lo hemos dado públicamente, donde el cuatrenio creemos que estará sobre los 250.000 millones de pesos, más de el 1000% hemos crecido los ingresos de la federación, son utilizados en las elecciones Colombia. Pues bien, esas fueron las afirmaciones del señor Bedoya. Pues, ¿quién puede creer eso? Porque es que el señor Bedoya, en medio de tanto alboroto que estaba generando todo el FIFA Gate, no le quedaba a uno las dudas de que algo estaba sucediendo en esas instituciones. Pero bueno, esa fue la última aparición de Bedoya en los medios de comunicación. Para muchos, era la época en que el señor Bedoya había reemplazado a Julio Grondona, que había muerto de causa de un infarto. Él era el vicepresidente de de la FIFA y él llegó a reemplazarlo, ¿no? Además, él era el vicepresidente de Conmebol. Entonces, si uno mira todo lo que sucedió, pues era que algo andaba mal. La cuestionada Full Play, que era una empresa de los señores Kinkins y otra empresa del señor Bursaco, estaban involucradas como socias de nosotros, donde les patrocinaban los partidos de la selección Colombia. En esa rueda de prensa donde él aparece públicamente para hablar de dineros en ese entonces. Pero, pero se llegó a saber todo después. Voy a leerles una parte de lo que dice Araujo en su libro. Algo más de 5 meses después, esto fue en junio del 2015, el miércoles 4 de noviembre salió rumbo a Nueva York. El 12 de noviembre aceptó cargos por conspiración de soborno, fraude en transferencia bancaria y otros delitos. ¿Cierto? Para delinquir también, ¿no? El pliego de cargos en su contra decía, abro comillas, la conducta incluyó, entre otras cosas, el uso de contratos de consultoría, acuerdos y otros tipos de contratos para crear su apariencia de legitimidad para pagos ilícitos. Asimismo, el uso de varios mecanismos incluyendo intermediarios, banqueros, asesores financieros y vendedores de divisas para realizar y facilitar los pagos ilegales, la creación y uso de compañías fachada, cuentas bancarias en paraísos fiscales, en momento
de efectivo en grandes cantidades, compra de finca raíz, evasión de impuestos y obstrucción a la justicia americana. Esto era lo que la Fiscalía de Estados Unidos le había, le había, le había imputado al señor Bedoya. Además que la fiscal de Estados Unidos dice lo siguiente, mire lo que dice: la cuenta está en Suiza y el señor Bedoya ofreció entregar sus fondos y otros más, asegura esta señora. Entonces, ahí viene toda esta historia de lo que sucedió. Además, hay otra investigación que empezaron a analizar varios medios de comunicación. Según Red Más Noticias, la esposa de Bedoya, la señora Marta Herrera, reveló que había invertido más de 700 millones de pesos, es decir, 225.000 millones de dólares, junto a dos familiares en Forex, por lo que habría recibido 35.000 millones de dólares en ganancias. Por otro lado, la revista Semana indagó el asunto sobre los bienes de Bedoya y de su esposa. Mire este dato que dice el portal. Dice: la pareja tiene una relación que data de más de 15 años. El mundo del fútbol los unió y muy pronto Marta abandonó los medios de comunicación para estar con su compañero sentimental. Formaron una unión respetada entre periodistas y dirigentes de fútbol. No obstante, la gente que los rodeaba empezó a observar que Herrera era gestora de negocios y que manejaba grandes sumas de dinero en efectivo. Ella siempre mantuvo un bajo perfil, pero se notó un gusto por el dinero y los viajes. Su nombre también empezó a sonar últimamente por aparecer en el extenso listado de inversionistas del negocio piramidal del conocido como Forex, donde invirtió $250.000. Entre las propiedades, esto lo dice un informe revelado por la revista Semana, esto lo dice la revista, lo dice el medio de comunicación, aparece un apartamento de 121 metros localizados en la calle 102 con transversal 18 en uno de los sectores exclusivos de la ciudad. De acuerdo con la escritura del 4 de mayo del 2014, dicha propiedad fue adquirida por la inmobiliaria promotora y constructora ICP por 660 millones de pesos. 5 meses más tarde, esta fue vendida por Bedoya por 143 millones de pesos. Cuenta con tres garajes de 43 millones de pesos cada uno. En abril del 2012, después de que la Federación junto con la FIFA organizaron el Mundial, y esto es una cifra que hay que resaltar, de ese Mundial Sub-20, adquirió una oficina en el exclusivo sector de la carrera 15 con calle 93 por valor de 269 millones de pesos. Semana consultó con propietarios de ese edificio y algunos aseguraron que el valor promedio de un inmueble está por encima de 600 millones de pesos. Además, constató que las empresas que funcionaban en esa oficina dejaron de hacerlo en el último mes, que hoy está vacía y están a la espera de los arrendatarios. También en este mismo informe aparece un apartamento en la 97 con 21, uno de los sectores más caros del norte de Bogotá, en la que Bedoya y su esposa adquirieron por 225 millones de pesos, y en octubre de ese año junto con su esposa, y en esto llama mucho la atención el valor registrado y que era muy inferior a la venta de ese tipo de inmuebles en ese sector. En ese mismo edificio, Bedoya y su esposa adquirieron otro apartamento por 210 millones de pesos, toda una ganga, ¿no? En ese mismo predio aparecen cuatro garajes a su nombre. Bedoya, a juzgar por lo que cuentan sus conocidos, saben que la adquisición de bienes en la sabana de Bogotá es un cheque al portador. En los documentos aparecen dos lotes a su nombre y el de su esposa en la vereda de Río Frío del municipio de Tabio, en Cundinamarca, englobados en un lote mayor con un área de 5.909 metros cuadrados. En ese mismo municipio, Bedoya posee un terreno de 4.811 metros cuadrados denominado El Recuerdo 2, registrado con un valor catastral de 50 millones de pesos. En el municipio de Sopó, departamento de Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, es un municipio norte por si algún extranjero no conoce la ciudad,
donde quizás es la tierra más costosa del país, aparece un inmueble a nombre de él. En el conjunto residencial Parque de los Caballeros de la Noche, un lote con un área de 2.171 metros cuadrados y su valor catastral fue de 25 millones de pesos. También tiene propiedades en el Magdalena, allí en la vereda Gaira, donde se acostumbraba a construir lujosos apartamentos. A Bedoya y a su esposa les aparece un bien raíz en el condominio Costa Bella de 171 metros, cuyo precio catastral es de 300 millones de pesos. A nombre de la esposa de Bedoya aparecen otros inmuebles. Un apartamento aquí en Bogotá, en la calle 152 con carrera 14, y otro en la carrera 19 con 153 en el mismo norte de la ciudad. Si bien este señor pudieron adquirir estas propiedades fruto de muchos años de trabajo y de sacrificio y de otras cosas, los fiscales estaban interesados en conocer el origen de esa plata. ¿Ya saben cómo es eso? A través del lavado de activos. ¿Mm? ¿Saben cuánto se gana un dirigente? Entre 20 y 22 millones de pesos mensuales. Sino que también recibía plata como vicepresidente de, de la Conmebol y de los vínculos que tiene con FIFA. Todo eso se remonta en el 2006, cuando el señor Bedoya llega a ser presidente de la federación. ¿Sí? Eso podría terminar de peores formas. Pero otra condena que carga Bedoya, pues muchos dirán en qué va el proceso contra el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Uno de los que le recomendó que se fuera del país y que arreglara su situación fue el presidente Luis Eduardo Méndez, actual presidente de Santa Fe, y quien manifestó lo siguiente sobre la situación de Bedoya. Esto fue en el año 2019. Primero, soy un buen amigo de él. Segundo, lo he acompañado en todo este problema, este dolor que ha tenido. Tercero, le he asesorado y lo he aconsejado. Y cuarto, mantengo contacto con él pues para las necesidades jurídicas que a él se le presenten. Y aquí hablo mucho con, digamos, el abogado titular para sus casos, el doctor Juan Carlos Cárdenas, con quien charlo periódicamente y miramos la situación en que encuentra y lo que se requiera. ¿En qué va su proceso, el de Luis Bedoya? No, él está esperando a que la justicia americana le profiera la sentencia. ¿Usted cree en la inocencia de Bedoya? Pues él cometió algunos errores y por eso también yo le aconsejé pues, que fuera y solucionara eso. Creo que ya lo solucionó y por eso va a ser en su momento condenado, pero creo que va a salir bien librado. Usted que es un buen abogado desde su visión jurídica, ¿qué va a pasar con Bedoya? ¿Qué cree que va a pasar? A cualquier momento llega al país. Esto pues es de lo que él dice, el señor Luis Eduardo Méndez, quien fue la persona que en la sombra asesoró a Bedoya para que se entregara a la justicia de Estados Unidos. No olviden que en un podcast pasado dije sobre el caso de Méndez. Méndez había obstruido la justicia de Estados Unidos por haber evitado la captura de un narcotraficante en ese entonces. Eso, recordemos que al señor Méndez lo condenaron a 30 meses de cárcel en Estados Unidos y se llama obstrucción a la justicia. Entonces, con base a eso, Méndez le dijo a Bedoya que mejor era que se entregara para evitar que lo cogiera la justicia de Estados Unidos. Pero si vamos a la realidad de hoy, miremos, por ejemplo, la situación de los dirigentes hoy. No olvidemos que hay casos que no se han querido investigar, por ejemplo, lo del tema de la reventa de boletas. También Luis Bedoya está involucrado en el tema de la corrupción de la boletería. No olvidemos ahí que él también hace parte de esta película. En los documentos públicos donde se menciona el nombre de Bedoya, que aparece involucrado en el escándalo, pues este está metido casi que en todo. No solamente Bedoya firma el contrato, sino que Yesurún también lo manda a ejecutar.
¿Y qué ha pasado a lo largo de estos años? Pues Bedoya está esperando en Estados Unidos a que le profieran la sentencia condenatoria. Pero en cualquier momento este señor va a salir libre. Él va a salir libre. Va a delatar, va a terminar echando el agua a varios subalternos, pero, pero no va a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues hoy en día, ¿qué vemos de la dirigencia de hoy? Lamentablemente la situación dirigencial del fútbol es muy grave. Una crisis institucional sin precedentes en la historia, malos manejos en la parte administrativa por cuenta de las decisiones que han tomado desde la federación. Y esta semana se ha visto una situación aún más compleja. Por ejemplo, la imputación de cargos que les impuso el Ministerio del Trabajo a la DIMAYOR y a la Federación por no sentarse a dialogar. Como ustedes saben, y vamos a hablar esto la próxima semana en un próximo podcast de Historias Olvidadas, sobre la pelea que hay en este momento entre el gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro y los dirigentes del fútbol colombiano. Pero para resumir un poco, ese círculo ya se está cerrando mucho más. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Industria y Comercio decidió eh, investigar o imputar pliego de cargos a la entidad por vetos a futbolistas, por cartelización de los vetos a los jugadores. Si ustedes quieren ver un poco lo que se ha visto en este triste episodio de lo que ha ocurrido con todo este escándalo, pues les comparto a ustedes en este video podcast y los que lo quieran consultar, pues lo pueden averiguar, el pliego de cargos contra la DIMAYOR, contra 16 clubes profesionales, entre los que aparecen de la lista de vetos a futbolistas profesionales. Entonces, ¿qué está sucediendo a lo largo de este tiempo? Pues que la federación no quiere sentarse a dialogar, Ramón Yesurún no le interesa el diálogo, lo mismo que el presidente de Santa Fe, Luis Eduardo Méndez, Eduardo Pimentel del Boyacá Chico tampoco le interesa el diálogo con con los integrantes del Ministerio del Trabajo, y ustedes saben que la actual ministra de Trabajo es una persona que viene del mundo sindical, que es la señora Gloria Inés Ramírez. Entonces, como a estos dirigentes no les gusta que los investiguen, ellos prefieren pagar las multas. ¿Ustedes saben cómo son el tema de las multas? Pues las multas están proferidas entre 8 a 10 millones de pesos según, o 10.000 millones de pesos según se dijeron en varias informaciones en que, en que, en que van a pagar las multas. Es lamentable que todo esto siga sucediendo. Entonces, miramos un poco recientemente y voy a leerles varios informes en varios comunicados oficiales en las cuales el ministerio dice que no quieren que estas investigaciones no les quieren imputarles, pero más por la orden de arriba sí les van a imputar cargos y si no se sientan a dialogar es muy difícil que haya una concertación. Acolfutro desde el 2019 ha llevado estos pliegos y no se han sentado a negociar. Vamos para 4 años y estamos en las mismas. Entonces, si revisamos lo que está pasando en la federación es preocupante. ¿Y cómo está la futurología para empezar a entender qué es lo que está pasando? Primero, hay un bloque grande que encabezan Ramón Yesurún, el presidente de la federación, y el señor Luis Eduardo Méndez, es decir, no vamos a dialogar. O sea, la mayoría están con Yesurún. Sin embargo, hay un grupo que encabeza Vargas Lleras, que es el señor Jaramillo, que es un pelele del cambio radical y de varios partidos tradicionales, en que quieren dialogar. Sin embargo, Jaramillo tendrá que consultarle la decisión a su jefe natural, que es
Germán Vargas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? No va a haber diálogo. ¿Por qué? Porque la mayoría prefiere pagar las multas. Porque allá uno dice, no, pues que nos siga pagando Caracol, que nos siga pagando RCN, que nos siga pagando Bavaria, que siga pagando Postobón, eh, las casas de apuestas, en fin, y que los clubes también paguen. Entonces, pues no se van a ponerse en ese plan a que les descuenten parte de la plata, porque algunos dirigentes han dicho que quieren ese el diálogo ya, pero ellos se van a oponer de manera drástica y lo van a hacer. ¿Qué va a pasar ahora? El próximo lunes 18 de septiembre, hoy estamos a 14 de septiembre, habrá una reunión en la DIMAYOR donde se definirá qué posición van a tomar. Sin embargo, las esperanzas están por el suelo, como dirían por ahí. Eh, ¿Qué puede suceder? Que no vaya a haber diálogo. Yo creo que van a respaldar a Yesurún, lo van a respaldar todos los clubes. Y Jaramillo prácticamente está débil, se está quedando cada vez más solo. Y las decisiones pues las toman los propios dirigentes y pues la verdad pues que Jaramillo ya no tiene el apoyo, pues realmente es muy difícil dialogar, es muy difícil concertar con los equipos de fútbol. Miren ustedes el ejemplo que les pongo, el caso de la reforma a la salud en el Congreso, que unas señoras que congresistas hicieron una subcomisión y miren lo que se gana. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Pero lo cierto es que el fútbol quiere seguir en lo mismo, en la ilegalidad, en no pagarle a los futbolistas, en seguir viendo jugadores sin contrato, en fin, muchas cosas que están ocurriendo en nuestro fútbol. Yo soy Raúl Sánchez Parada. Este fue un episodio del capítulo 2 de Historias Olvidadas de Luis Bedoya y sus pilatunas y la actualidad de lo que vemos hoy con la dirigencia del fútbol colombiano. Yo soy Raúl Sánchez y este fue Historias Olvidadas.